Iniciemos este desmadre. Deja hago esta pantalla grande y yes. Y ahora sí, pues muchísimas gracias. Pues aquí tenemos a un gran invitado que es pues Alex, estudiante de cine en la Universidad de CAP. Le agradezco muchísimo que haya aceptado mi invitación, Alex. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad me siento muy honrado. Y pues bueno, como sabes, pues el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema pues que ha traído un poquito de polémicas, ha traído de todo tipo de pláticas y todo esto. Y pues es el videojuego y su relación con el cine. Y Ujú. pues para empezar esta entrevista, ¿tú qué consideras que es un videojuego? Yo lo que considero es un videojuego, pues bueno, es un producto tecnológico donde tú tienes una interacción en él. Eh, pues sí, pues para mí el videojuego es un software donde tú tienes una interacción con él, tienes interacción con objetos y espacio. Y pues usualmente está destinado o al entretenimiento, pues sí, al entretenimiento. Eso sería para mí lo que yo considero un videojuego. ¿Y tú qué consideras que es el cine? El cine, pues bueno, la definición más simple del cine y más técnica, pues es una imagen en movimiento que se proyecta. Pues es como tal eso, es una imagen que se mueve, varios fotogramas que se mueven y el cine usualmente está dedicado a una narrativa, a contar una historia desde casi muy inicios siempre priorizaba contar una historia y una narrativa. Entonces es una imagen en movimiento que dependiendo del autor cuenta una historia. Vaya. ¿Y tú crees que los videojuegos tienen cosas relacionadas con el cine? Sí, actualmente yo diría que bastantes, más de lo que puede parecer. Tan solo que hay videojuegos que enteramente son experiencias cinematográficas. Tenemos varios como lo que puede ser Grand Theft Auto, aunque no parezca, es una casi experiencia cinematográfica. Muchas de sus misiones, de hecho, toman inspiración en películas. Red Dead Redemption, uno de los ejemplos más claros, es una narrativa, usa muchos planos del cine, usa muchas inspiraciones tanto de Sergio de Leone como películas del western. Y sí, es un videojuego con un mundo abierto, con una gran interactividad, pero en cuanto nos vamos a la historia single player, pues es una narrativa y experiencia cinematográfica. Ah, este, espera, mi papá está hablando. Ah, sí, 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 no te preocupes. Una disculpa. Y pues bueno, estos son grandes ejemplos de videojuegos, de Last of Us, que toman tanto el concepto de cine, que es el contar una historia y dar un mensaje, y toman el concepto del videojuego y lo juntan. Pero pues bueno, tenemos videojuegos que no son una gran experiencia cinematográfica, que puede ser videojuegos multijugador o videojuegos que están más dedicados a eso. Y pues bueno, ahí ya no está tan ligada la experiencia del cine, o muy poquito. Pueden tener una narrativa, pero con un lenguaje completamente distinto al del cine. Puede ser de la, Su narrativa puede ser de la literatura o de cosas así, o incluso no tener narrativa, ser un videojuego no lineal que simplemente no hay una historia y solo interactúas con el mundo. Pero algunos videojuegos sí están muy ligados a la cinematografía y al contar una historia, pero hay otros que tienen su propio lenguaje o no cuentan una historia. Vaya. Pues, entonces, ¿tú considerarías que el videojuego es en sí una ficción interactiva?
Sí, como tal, sí es una ficción interactiva. Eh, pues sí, definitivamente. Y qué opinas pues de pues que como comentas, el cine son imágenes en movimiento, pero aquí en el videojuego es interacción con el mundo? ¿Y qué opinas sobre esto? Definitivamente es mucho más refrescante a veces porque, por ejemplo, se me ocurre el caso de Uncharted. Uncharted, si lo ves como, si ves solo la parte de la historia, quitándole el tema de gameplay, es una película de acción bien, pues bien genérica, o sea, pues realmente no hay una gran narrativa, una gran historia, grandes plot twists, no, de hecho yo la primera vez que los jugué ni casi caso le tomé a la historia, pero y si Uncharted fuera una película desde un principio, no sería tan interesante. Sería una peli del montón que después te la encuentras en Canal 5 10 años después. Pero lo chido de Uncharted es que tú puedes meterte a los zapatos del protagonista y tú ser el que perpetúa la acción. Tú eres el que toma las armas, le dispara a los malos. Y entonces la acción pasa a ser mucho más divertida porque tú estás interactuando. Tú eres el que, pues, estás disparando a los malos, el que estás en la acción, no estás viendo otro tipo, no estás sentado tú en tu casa y viendo varios planos de él pues disparando. Tú eres el que está interactuando con esa acción y eso lo hace súper divertido y es un videojuego muy aclamado por la crítica y no es por su gran narrativa, que sí tiene una experiencia cinematográfica, una narrativa, pero pues no es muy, ¿cómo decirlo? Pues es medio genérica la historia, se puede decir. Entonces, sí, la interactividad cambia mucho la experiencia. Vaya. Entonces, ¿tú crees que el videojuego tiene su propio lenguaje de igual forma que el cine o no? Dependiendo del videojuego, pero sí, hay videojuegos que han logrado desarrollar su propio lenguaje desligado del cine. Pues por ejemplo, un ejemplo, no he logrado jugar ese juego, pero he escuchado y he visto algo de gameplay y está Doki Doki, que pues su lenguaje es el leer, es una literatura y que viene con algo de interactividad y pues no es un lenguaje como tal del cine y tampoco está muy, bueno, es un lenguaje literario. O también, ¿qué otro videojuego? Undertale, he visto muy poquito el videojuego, pero también tiene su propia clase de narrativa. Y sí, ha habido varios videojuegos que se han logrado crear sus propios lenguajes, que no necesariamente son cinematográficos o incluso literarios. No se me ocurren bastantes, pero sí. Hay videojuegos que sí se van a lenguajes cinematográficos, hay otros que se van a la literatura y hay otros muy especiales muy interesantes que han logrado un lenguaje propio. Y por ejemplo, en cuestión del cine, eh, qué crees que define el lenguaje propio del cine? El lenguaje propio del cine son varias cosas mezcladas, son varios elementos, pero pues de los principales tenemos la imagen, que la imagen se deslinda en la cinematografía, en la cámara, cómo tú al acomodar la cámara y al acomodar estas cosas puedes generar una sensación, incluso contar una historia, con el espacio, que es el diseño de producción, y sobre todo también con el montaje. Esto se deslinda, sobre todo yo creo que gran parte del lenguaje cinematográfico cae en el montaje, porque pues al final porque al final las imágenes cuentan, pero cuentan hasta que están juntas. En sí una película antes de montaje son una gran cantidad de videos que tú los ves y pues no entiendo, ¿sabes? Y yo creo que justo cuando tú metes estos planos, por ejemplo, el ejemplo que nos enseñó Manuel Bueno, tú tienes un ojo y después tienes una gota. Juntas esos dos separados, es un ojo y una gota. Los juntas y tienes un llanto. Entonces creo que gran parte del lenguaje cinematográfico es eso. ¿Qué pasa cuando junto este plano y 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 vas contando una historia? El lenguaje cinematográfico pues son varias imágenes,
se puede decir que estas imágenes son tus palabras, es tu diccionario, pero tú al acomodarlo en guión y en montaje es cuando cuentas la historia. Entonces yo digo que en eso recae el lenguaje cinematográfico. Pues mencionaste algo muy interesante, que por ejemplo dices que todos estos pueden evocar hasta un sentimiento, que dijiste el ejemplo de un ojo y una gota, pues literalmente es una forma de expresarse. Y pues la forma de expresión y lo que quiere pues un realizador es expresar esto al espectador. ¿Tú crees que es importante transmitir los sentimientos al espectador al mostrar su obra o al jugador? Eh, depende de lo que quieras, pero yo digo que sí. Pues hay videojuegos, se puede decir que para todos. Algo que me impresiona mucho de los videojuegos y se distinguen de otros géneros es que puede ser de todo. Puede haber videojuegos que no necesariamente tienen que evocar un sentimiento y solo son puro entretenimiento, quemar tiempo pero yo también considero muy importante los videojuegos que sí evocan un sentimiento. He jugado varios y son impresionantes. Y sí, yo considero importante que haya una sección de videojuegos que se enfoque a evocar una emoción. Y porque hay varios videojuegos que lo han logrado, incluso mejor que películas o casi al mismo nivel, y que lo han hecho de maneras impresionantes. Por ejemplo, está el de Before Your Eyes, antes de tus ojos, un videojuego incluso que yo lo jugué en mi celular y que no y fue un mar de lágrimas, una experiencia emocional impresionante que lograron gracias a cómo se contó la historia, que incluso ese videojuego tenía un lenguaje algo cinematográfico, pero también tenía un lenguaje muy propio de ese videojuego. Que era que ese videojuego se metía a tu cámara y cada vez que parpadeabas, avanzabas en la historia. Entonces podías de que avanzar de que o un día o de que 5 años en la historia del protagonista. Entonces a veces era de que tengo que parpadear o no parpadeo. Así, y está tremendo el videojuego, tanto por su historia como cómo te la va contando, cómo te la va dando. Y sí usa un par de recursos cinematográficos, pero también tiene un poco de lenguaje propio. Pero no, sí, yo considero muy importante los videojuegos que su principal función es evocar un sentimiento, ya sea miedo con los videojuegos de terror, o ya sea emociones con contar una historia como The Last of Us o cosas así, incluso Red Dead Redemption. O también, ¿cómo se llama? Divertirse, la comedia, casos como Grande Theft Auto, que son videojuegos que también tienen elementos de sátira y comedia, se me hacen muy importantes. Bueno, independientemente si sea el videojuego o ya sea el cine, ¿tú crees que por qué los realizadores o los desarrolladores y cuál crees que sea la necesidad de contar algo? ¿Por qué crees que nace esa necesidad? La necesidad de contar algo. Pues a veces cuando vas avanzando en la vida vas descubriendo cosas que quizás incluso tú quisieras haber aprendido un poco antes. O te vas dando cuenta sí, pues vas teniendo experiencias en la vida que te van formando y llega un momento donde quieres pues darle, enseñar al mundo eso y es parte del humano. De hecho, gran parte de por qué se crea la historia es algo muy necesario para ser humanos. El humano siempre ha tenido la necesidad de contar, de escuchar historias porque antes, pues en la época de las cavernas, pues era la forma en la que transmitíamos conocimiento para las futuras generaciones. Antes contábamos historias de cómo cazábamos, tenemos ahí las pinturas en las cuevas de cómo cazábamos, y eso les servía a los niños para ver qué les esperaba en un futuro de cómo se llama, qué les esperaba en el futuro cuando a ellos les tocara recolectar la comida. Y creo que en eso cae, los realizadores tienen experiencias en la vida que ellos consideran importantes saber, que los han marcado, y quieren contar y pues quieren contarlas, quieren que todo el mundo tenga estos conocimientos que les van a servir, y sobre todo para eso, para dar una lección de que
cómo yo viví esto y cómo tú lo podrías vivir. Y pues son lecciones de vida. Entonces, cuando uno quiere contar una historia, dar un mensaje, sobre todo es por eso. Tú al espectador le quieres dar como un consejo, pues sí, se podría decir un consejo de vida. Así yo lo veo. Entonces, ¿crees que eso es lo que nos inspira para realmente contar algo a través de ya sea imágenes o experiencias? Sí, el querer dar un mensaje, yo creo que sí, que vives una experiencia y quieres como que y le quieres, pues sí, quieres enseñarle a la gente cómo es eso. Por ejemplo, veo el caso de The Last of Us, que habla sobre la venganza y que fue un videojuego medio mal interpretado, pero pues sobre todo habla de eso de que qué tan lejos estás dispuesto a llegar por esa venganza, porque sí, la venganza es algo muy tentativo, pero pues sí habla sobre todo de esto de que tanto estás dispuesto a perder más por lograr eso. Entonces, Neil Druckmann tenía un mensaje que decir, un mensaje que no muchas personas conocen, y es de lo que quiso hablar. De hecho, me acuerdo que él dijo, cuando todavía no se estrenaba The Last of Us 2, le preguntaban de que, oye, ¿piensas hacer un The Last of Us 2? Y él dijo de que no, a menos que no tenga algo que yo considere necesario decir, no voy a hacer nada. Si no encuentro nada necesario que decir, no haré nada. Y lo mismo dijo con el 3 de que vas a hacer un The Last of Us 3, y dijo, si no se me ocurre nada, no voy a hacer nada. Y si en algún momento se me ocurre algo que yo considero importante que expresar, lo diré. Entonces sí, yo digo sobre todo que recae en eso. Pues bueno, ya hemos hablado tanto de que el cine y el videojuego pues puede ser eh, que a veces no puede contar una historia y demás, pero al final de cuentas creo que hay algo que mucha gente no se da cuenta. ¿Crees que siempre debemos dejar un mensaje siempre en las obras, independientemente si tenga una historia o no? Ah, dependiendo. En el caso del cine, yo creo que eh, en el caso del cine, yo creo que un poco que sí. Sobre todo si vas a tener una narrativa. Si tienes una narrativa como tal no lineal, o como tal no hay una narrativa, por ejemplo, puede ser un videoclip. No necesariamente puede ser imágenes padres y cosas así, no necesariamente venir un mensaje. Eh, pero si vas a contar una narrativa y una historia, siempre das un mensaje. Incluso el no dar mensaje es un mensaje. Pero en el caso de videojuegos y como tal, yo digo lo mismo. Si es un videojuego que como tal no tiene una historia, si es algo no lineal, no lineal, y no viene con una narrativa, yo creo que no es necesario dar un mensaje, porque pues uno no siempre está buscando por un mensaje. A veces uno solo quiere jugar un rato. Por ejemplo, no sé, Call of Duty, pues Call of Duty, su multijugador no tiene ningún mensaje. Después de cada partida no dices, aprendí el valor. Pues no. Y es algo bien, ¿sabes? Uno quiere jugar un rato, desestresarse, matar tiempo y así. Pero si sí tiene narrativa el videojuego, si sí hay una historia, siempre viene un mensaje. Incluso aunque tú desde un principio no pienses un mensaje, vas a dar algo o la gente va a entender algo. Porque las personas son así. Si les cuentas una historia, van a buscar algo y lo van a encontrar incluso donde tú no dejaste nada. Entonces, yo lo considero así, que tanto en el cine, como en el audiovisual, como en videojuegos, si no hay una narrativa, creo que no hay mensaje, o no debería, o puedes no poner un mensaje. Pero ya si viene una narrativa detrás, las personas buscan un mensaje de sí o sí, hayas puesto o no hayas puesto. Vaya, pero bueno, entonces al final de cuentas, digo, que ya hemos hablado de si no contar una historia, pero al final de cuentas, esto debemos verlo. ¿Crees que el realizador o el desarrollador debe enfocarse hacia el público o hacia sí mismo, hacia su obra? O sea,
A ver, otra vez la pregunta. Pues que independientemente si eres un realizador o un desarrollador, debe enfocarse su obra hacia el público, a lo que quiere contar, o hacia uno mismo. Ah, creo que como tal puede depender, no es como, tienes que hacer esto o esto. Eso, sí tienes que, obviamente, pensar en qué le vas a enseñar a las personas con esto, porque tampoco no, incluso los realizadores de autor, este, los que hacen, sí, el cine de autor o videojuego de autor, pues sí buscan, sí están dando algo muy personal, pero también buscan qué puede aprender la gente con esto. Yo digo que es un poco de las dos. Si vas a hacer algo autoral, una experiencia personal y así, obviamente tienes que pensar en ti y en tu obra, pero también tienes que dejar un espacio para, pues bueno, al final esta obra no es para mí, al final esta obra yo la voy a exhibir a personas y las personas la van a jugar, entonces ellos la tienen que entender y tiene que venir un mensaje, pues que ellos se puedan sentir identificados, no debe ser una experiencia demasiado personal. Este, y pues es algo que ha pasado bastante en el cine, se puede ver, realizadores que solo piensan pues en su visión y agarran experiencias muy personales y después la gente pues no les entiende, pues porque pues cómo le van a entender. Y pues esto aplica tanto para el videojuego como para la película, porque es algo que vas a exhibir y varias personas lo van a jugar y le van a dar tiempo y van a ser expuestos a ellos, entonces sí tienes que, si vas a agarrar una experiencia personal, que sea una experiencia personal, pero que varias personas pueden vivir. El amor, pues puedes agarrar una historia que te pasó de amor personal, pero pues todas las personas aman al final del día. Entonces, pues sí, o sea, obviamente tienes que pensar en tu obra, no en satisfacer a personas de que, voy a hacer algo para que las personas, para satisfacer a estas personas o para que... no, sí tienes que obviamente pensar en tu obra, porque es tu obra, pero sí tienes que dejar pero sí te tienes que asegurar que sea entendible o que las personas puedan empatizar con eso. Vaya, vaya. Y pues sí, eso es cierto. O sea, mucha gente al final de cuentas es algo de ti, pero para que al final de cuentas lo vas a exponerte para un público. Y si no llega a Ujú. entender el mensaje, pues es eso. Y pues bueno, ya ves que actualmente pues se ha creado todo tipo ya de productos, ya sea para el público o de autor y demás, pero algo que mucha gente que al momento de desarrollarse todo esto o nuevas franquicias o nuevas sagas, eh, ves que a veces no tiene muchas inconsistencias. ¿Crees que el nacimiento de nuevos productos, pero pensados desde la transmedia, pueden eh, s- pueden ser mejor planeados si se piensa desde la transmedia? Esa pregunta está interesante. Mm, ta. Yo creo que lo recomendable sería que, obviamente, que sí, que es de, pero bueno, pues que sí, por ejemplo, eh, pues no sé, se me ocurre GTA, este, que es de, que bueno, los videojuegos no tienen mucho que ver entre ellos, pero siempre dejan un espacio en lo de cómo se conectan poquito con los demás y que pues sí hay una medio coherencia, pero también no sé, se me ocurre este caso de Mortal Kombat 9 era, sí, Mortal Kombat 9. No lo jugué, pero vi como un pequeño resumen de la historia. Que el Mortal Kombat pasado habían terminado pues con todo, todos los personajes se habían muerto y cosas así, pues fue un desmadre. Entonces, cuando querían desarrollar el siguiente videojuego, pues se quedaron que, pues ¿cómo lo vamos a continuar? Ya matamos a todos los personajes icónicos, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y pues ahí pusieron una trama de viajes en el tiempo que le debía advertir a Millón del pasado de esto, pero pues sí había inconsistencias
pero también al final la gente no las notó tanto y creo que también es algo a considerar porque pues al final a veces los videojuegos, los pasados no vuelven a ser jugados o mucha gente se mete solamente a los nuevos. Este, es- Ujú. Solamente se va directamente a los nuevos y no juega a los pasados, entonces eh, no lo sé. A ver, déjame otra vez vuelvo a reformular mi respuesta. Adelante, adelante. Se nota que te agarra en curva. Sí, sí. Pues, a ver, creo que ya pensé en un poco una mejor respuesta. Pues creo que depende un poco del videojuego. Por ejemplo, está este caso de Mortal Kombat, que sí hay varias como incongruencias a lo largo de la historia. Pero pues yo siento que Mortal Kombat casi nadie va por la historia. La historia es una gran excusa de ponerte a pelear y estar en un combate mortal. Y de hecho sus historias, bueno, al menos lo poco que he jugado de Mortal Kombat, no es una historia muy chida, ¿no? Es una historia muy genérica, giros de tuerca muy predecibles, diálogos medio malos, pero pues al final del día eso medio te importa muy poco porque tú no vas, porque tú no entras a Mortal Kombat y dices, Dios, tiene una gran historia que me mueva y así, no, tú entras porque pues quieres ver golpes. Entonces, pues yo siento que ahí no hay tanto problema con que tengas incongruencias porque pues a los fans les va a valer un poquito, ¿sabes? Que bueno, también hay fans que sí les interesa mucho el lore, entonces pues a ellos sí les importa que haya una con, congruencia, o hay gente que sí le gusta la historia. Entonces, definitivamente lo recomendable es que haya una congruencia, que haya una planeación antes, que si se piensa hacer transmedia con esto, que pues que se piense bien, que estén conectados y pues sobre todo, por ejemplo, esto pasó lo mismo, no es de videojuego, pero pasó con el universo DC, que básicamente vieron que a Marvel le estaba yendo bien y dijeron, ah, rápido, hay que aventarse al barco y ni siquiera lo planearon bien y pues bueno, fue un desastre tremendo y ahorita que James Gunn entró, James Gunn que estuvo trabajando para Marvel, y pues en Marvel sí hubo una gran, o por más que lo quieras, hubo una gran organización de la historia, cómo vamos a conectar esto con esto, cómo vamos a hacer esto, y desde que Iron Man le fue bien, empezaron a hacer la línea del tiempo y pues fueron planeándolo muy bien. Y a James Gunn le tocó eso y le tocó ver toda esa planeación, que él cuando estaba dirigiendo que le decían, sí, güey, pero tienes que conectar esto bien con esto, y no te vamos a dejar hacer esto a menos que lo podemos conectar con esto. Y pues ahorita James Gunn que ya entró a DC, pues ya va a intentar reiniciar todo. Incluso él dijo que en los videojuegos, en las series animadas y todo, van a estar conectados, los actores de voz van a ser los mismos y todo esto. Entonces, definitivamente lo recomendable es que si te tomes el tiempo para conectar todo bien, pero al final también siento que a una parte de la comunidad sí les medio vale madres cómo están conectados, dependiendo del videojuego, pero sí hay videojuegos donde, si el videojuego desde un principio, porque hay videojuegos que los planeas, que la historia pues es una gran excusa para balasear gente, por ejemplo Doom, pues en esos casos yo digo que importa muy poco cómo lo conectes. ¿Sabes? Porque a gran parte de los jugadores les vale. Sí, sí, es esta famosa frase de John Carmack que dice, lo compara con el cine para adultos, que Si escucho esa frase de que el cine para adultos y los videojuegos, la historia de los videojuegos es para el cine para adultos. Es una gran excusa, vale madres. está ahí, pero nadie le hace caso. Precisamente, pues sí, el caso más grande que veo es Doom y otros casos, pero Doom, o sea, muy poco tiempo le presté atención en la historia y de hecho casi ni siquiera hay historia. Y te vale madre, ¿sabes? La historia es una gran excusa para matar demonios. Incluso los desarrolladores lo saben y lo aplican bien porque las partes donde hay como pequeñas cinemáticas o narrativas las acaban rapidísimo de que
de que hablan un poquito y ya, ponte a pelear. Simplemente es una Entonces, exposición. sí, pero pues sí depende del videojuego. Hay otros videojuegos que sí están más centrados en sus historias y narrativas. Halo, bueno, Halo también es una gran excusa, pero tiene un poco de más lore. Y Halo creo que medio sí se toma el tiempo para conectar todo. Este, y pues así, eso es lo que yo creo, dependiendo, pero también sobre todo si tu historia depende mucho de lore, si hay mucho lore en tu historia, pues también hay muchos fans que se quedan interesados, como es Halo. Creo que hay algunas personas que les interesa el lore de Mortal Kombat. ah, God of War, bueno, God of War sí te... Ah, bueno, también me acabo de acordar de eso, God of War. God of War creo que sí se tomó su tiempo en cómo conectar todo, cómo pasó de lo griego a lo nórdico. No estoy muy consciente de cómo lo hicieron, pero creo que ellos sí se tomaron un tiempo para conectar bien las cosas, porque creo que God of War también sí se enfocó después un poco más en la narrativa y en la historia. Al Sí, principio creo que no, pero ya después sí. sí, de hecho sí, porque, o sea, lo que es la saga principal dentro de Grecia y todo esto, pues es una historia de venganza, mientras que en los nuevos juegos es la redención de Kratos. Y la verdad sí lo sorprende porque cómo mezclas dos mitologías completamente diferentes en un mismo universo y que tenga coherencia sin que las dos se mezclen de una forma extraña o que brinque mucho al jugador o pues que esté disfrutando ambas obras, pero y como tú dices, la transmedia, si se pensó desde la transmedia, eh, no llegue a chocar tanto con el jugador. Sí, sí, siento que en el caso de God of War creo que nunca pensaron que iban a llegar a lo nórdico. Se iban a quedar pues en Grecia y ya. Pero siento que una vez que vieron que tenían éxito y tenían esta gran idea de que, oigan, vamos a conectarlo a lo nórdico, pero aparte, sobre todo tomaron como lo que tú dices, de que no solo lo vamos a conectar a lo nórdico de que, más venganza, pues no, ya se vengó. Entonces, pues vamos a ponerle redención, entonces queda bastante bien. Y pues ya incluso lo que es God of War y God of War Ragnarok, este, se metieron muchísimo más al tema de la narrativa y pues son historias mucho más sentimentales que las primeras. Incluso cambiaron muchas mecánicas del gameplay, de cómo interactuabas y de hecho fue un gran riesgo. El director estaba nerviosísimo a la hora de que estrenó el videojuego. Y una vez que llegaron las críticas positivas, pues no aguantó y se puso a llorar porque estaba nerviosísimo. Hizo muchos cambios a la fórmula, se arriesgó y pues le salió bien. Y sí. Y pero bueno, ahora pasemos a un poquito más, no técnico, pero que sí es importante recalcar dentro de estos dos medios que sabemos que el cine y el videojuego nacen de la misma tecnología que al principio pues era un entretenimiento y pero con ello la gente que llegó a manipularla se dio cuenta que es algo más y pues han sido un constante evolución y al final pues llega un momento de que estas dos llegan a converger, pero mucha gente no sabe. ¿Cuáles crees que tú son las tecnologías que estas comparten estos dos medios y que se complementan? Mm, pues bueno, tecnologías que estas dos compartes, pues yo creo que las dos principales, llevándonos más allá de que, cámara, consola, videojuego. Yo creo que las dos principales tecnologías que estas dos comparten y son muy importantes y se destacan de otros medios artísticos es lo visual y el audio. Al final, tanto el cine como el videojuego son productos audiovisuales. Pues la gran diferencia es que uno no interactúas y en el otro, pues sí. Pero yo creo que la gran tecnología que de hecho por estos dos se llevan también y incluso se puede decir que algunos videojuegos dependen un poco del cine, de la cinematografía, porque pues los dos comparten lo que es el audio y el video. Y pues porque son el medio con los que estos se consumen. Y pues eso es lo que le diferencian de otros tipos de artes o narrativas.
El libro pues es solamente palabras y literatura, no puedes escuchar eso y todo depende de tu imaginación. Lo único me pareció es el teatro, pero pues bueno, es teatro, está la pintura, pero no puedes escuchar la pintura, está la música, pero no puedes escuchar la música, y pues ya sabes esto que dicen, que el cine le dicen el séptimo arte porque al final combina todos los artes existentes, combina la pintura en la fotografía, el teatro en la actuación, la música pues en la banda sonora, y así, la arquitectura en el diseño de producción, se puede ver. Y pues entonces el cine es un arte, el cine pues ha llamado muchísimo y sigue llamando pues porque pues no hay nada, no hay otro arte que se le llegue, es audiovisual. Y pues lo mismo con el videojuego, se experimenta con el audio y lo visual al final del día. Entonces, pues algunos videojuegos sí dependen mucho del cine y toman recursos del cine, pues porque son lo mismo, son audio y son visual. Obviamente muchos videojuegos tienen banda sonora, tienen movimientos de cámara, tienen cinematografía, tienen edición, y pues porque esos elementos se aplican en el audiovisual. Entonces, esas son las dos tecnologías que los dos comparten al Y final tú del crees día. que con esos elementos que habías mencionado, que por ejemplo que eh, el audio, el sonido, la imagen y el audio se complementan, ¿crees que el videojuego puede ayudar al cine a evolucionar o los dos deberían Eh, estar en armonía? eh, ah, ¿Cómo que los dos en armonía? ¿O crees que el videojuego puede ayudar al cine a evolucionar? Sí, yo creo que bastante, creo que lo podemos ver a la implementación de nuevas tecnologías, como el cine ha evolucionado muchísimo por los gráficos y los efectos visuales, e incluso en cultura, podemos ver casos, este, pues podemos ver historias de videojuegos que han sido adaptadas en cine y han sido aclamadas. Y pues se puede decir que el cine sí ayudó muchísimo a los videojuegos, o bueno, al menos a una parte de los videojuegos. Este, y pues yo creo que eh, no se me ocurre en qué los videojuegos pueden ayudar al cine, se me ocurren pues la tecnología de gráficos, la implementación de nuevos motores gráficos, todo lo que tienen que ver con efectos visuales. Pues incluso se puede decir, no sé quién fue primero, pero pues la tecnología de captura de movimiento, Avatar se hizo completamente de esa tecnología y también los videojuegos actuales. Pero sí, definitivamente el cine, tanto en tecnologías como en elementos narrativos, ha ayudado a muchísimo al videojuego. Los videojuegos han sido gran beneficiados del cine, pero la verdad no se me ocurre exactamente en qué los videojuegos han ayudado. No dudo que hayan ayudado al cine o pueden seguir ayudando, pero yo creo que los dos se pueden complementar bastante bien. Mm, Y bueno, para acabar ya esta entrevista, la última pregunta. ¿Piensas que hay directores que pueden usar estos recursos de ambos mundos para crear algo interesante? Sí, incluso ya se puede lograr ver. Tenemos casos de Guillermo del Toro desarrollando este videojuego que nunca se logró acabar. PT, que es un videojuego que la historia dura 9 minutos porque pues no se logra acabar. Pero dice la gente que ha jugado este videojuego que es la experiencia más aterrorizante que han sufrido en su vida. Nada le ha igualado, que en serio es aterrorizante. Y sí, tanto Guillermo del Toro, recientemente me acabo de enterar de la noticia que Jordan Pelé y creo que Hideo Kojima están trabajando en un producto juntos. Jordan Pelé, un gran director de Huye, de Nosotros y de Nope. Este, y Y bueno, también está el caso de Neil Druckmann, desarrollador de Last of Us, que también obviamente estuvo en la participación de la serie. Entonces, yo considero que sí, obviamente va a haber directores que no les va a interesar y pues están en todo su derecho. Hay directores que quizás solamente les interesa el cine y está bien, ellos son dueños de su vida y pueden decidir. Pero yo considero que hay varios directores
que sí podrían hacer un poco de ambas. Es algo muy difícil porque incluso dominar el cine es pues algo complicado, entonces meterte también a videojuegos pues ha de ser todavía más, no es algo fácil, pero bueno, Guillermo del Toro es alguien muy versátil, alguien que aprende muy rápido y pues ya se metió a cine, está experimentando muchísimo con la animación e incluso en un futuro se puede meter a los videojuegos. Pues es algo muy difícil, porque, pues bueno, es lo que tiene el arte. El arte, lo padre que tiene es que nunca terminas de aprenderlo todo y pues no hay nadie bueno, sí hay personas que medio lo dominan, pero pues nunca terminas de aprender. Claro, yo creo que puede haber directores que pueden experimentar con ambos. Incluso a mí me llama muchísimo la atención, este, tanto el cine como la animación, como los dibujos. Me interesa muchísimo. Muchas veces se me ocurren ideas para videojuegos, pero pues todo va a su tiempo, ¿no? Hay que acelerarse. Primero hay que aprender a gatear antes de correr. Pero yo creo que sí, tampoco no son, como ya dije, no son tan diferentes unos de otros. Sí tienen elementos que diferencia cada uno de otro, pero yo creo que sí, un director podría hacer varios productos a la vez y beneficiarse, o beneficiar a otros, como pues este caso de Guillermo del Toro trabajando con Hideo Kojima. Pues, pues muy interesantes tus aportaciones, muchos puntos de vista que yo tampoco sabía o datos muy interesantes. De verdad te agradezco muchísimo, Alex, por aceptarme la No hay invitación. de qué, Ojalá haya pronto más entrevistas para poder platicar más de pues, diferentes temas. Muchísimas gracias, Alex. no hay de qué.